Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy los quería invitar a que charlemos y que reflexionemos sobre la importancia de aprender a invertir la mirada que tenemos de los procesos de dolor y de sufrimiento que atravesamos en nuestra vida. Me parece interesante que podamos hacer esta inversión y que lo podamos charlar y que lo podamos reflexionar, ya que muchas veces nos sucede que sentimos que las experiencias de dolor y de sufrimiento nos están como castigando o nos están como, sí, como si fuesen situaciones que fueran un castigo, ¿no? Miramos hacia el cielo y pedimos ayuda y sentimos como ese grito de ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo este dolor? ¿Por qué vivo esta experiencia? ¿Por qué me está pasando esto en mi vida? Entonces, cuando miramos al cielo y cuando hacemos estas preguntas y cuando nos cuestionamos y sentimos que las experiencias de dolor nos están castigando, lo que estamos haciendo ahí es como que nos estamos convirtiendo en víctimas de esa experiencia de dolor. Y mi invitación siempre es a poder transmutar esta sensación y poder entender y aprender de qué manera yo puedo mirar esta situación y transformarla de una situación de dolor a una situación de aprendizaje. Por supuesto que es más fácil decirlo que hacerlo. Cada uno está viviendo sus experiencias de dolor y cuando estamos atravesando experiencias de este tipo, es como que parece que nos volvemos ciegos, como que no podemos ver más allá de lo que nos está sucediendo. Y precisamente es esa ceguera la que no nos deja mirar con mayor amplitud y entender de qué otra manera yo puedo entender esta situación y cómo poder vivirla como una experiencia de crecimiento. Entender al dolor como una forma o como un impulso de crecimiento es precisamente entender que solamente cuando sentimos un gran dolor, solamente cuando sentimos una gran sensación de incomodidad, es que nos empezamos como a replantear la vida que vivimos. Nos empezamos a replantear las decisiones que tomamos. Y frente a esos replanteos es que empezamos a tomar nuevas decisiones. Sin este dolor, sin esta experiencia de incomodidad, nunca salimos de la zona de confort de respuestas que no nos alcanzan, vamos a decir. Sería como decir, si yo, no sé, supongamos que estoy viviendo una relación de pareja y no llegué a ese punto de sentir mucho dolor frente a lo que está sucediendo y las situaciones de pareja se viven con cierta normalidad, lo que sucede ahí es que yo no me replanteo si la pareja está avanzando o no. Ahora, cuando hay un engaño, cuando hay una discusión, cuando empiezo a sentir que la relación se apaga, ahí cuando me encuentro con ese dolor es que yo me empiezo a cuestionar si la relación avanza, si está funcionando o no. O cuando me doy cuenta de que tenemos diferentes como miradas de la vida. O cuando me doy cuenta de que queremos cosas diferentes. Entonces, siempre que nos encontramos en situaciones de incomodidad y de dolor, nos empezamos a cuestionar cosas. Otro ejemplo sería cuando nos quedamos sin trabajo. Yo me quedo sin trabajo y lo primero que me replanteo es, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Primero me voy a sentir molesto, me voy a sentir incómodo. Y después, en el camino, me voy empezando a cuestionar por qué pasó eso, fue una cuestión de la empresa, fue una cuestión mía, cuál fue la decisión que me llevó a quedar sin trabajo, dónde está mi responsabilidad frente a esa situación. Y acá es donde se vuelve complicado, porque como les estaba diciendo, cuando estamos en situaciones de dolor, nos volvemos ciegos, nos volvemos como que nos molestamos y entramos como una especie de... em, como una especie de berrinche, empezamos como a gritar en nuestro mundo interno, empezamos como a molestarnos, nos empieza a agarrar como una crisis y precisamente ese berrinche viene de muchos impulsos o de muchas como métodos o herramientas que tenemos en nuestra niñez y que en la medida en la que vamos creciendo vamos como madurando. Entonces no es que nos vamos a tirar al suelo y vamos a gritar, pero sí que vamos a sentir que hay algo que nosotros teníamos o hay algo que nosotros queríamos o hay algo que era nuestro que ya dejó de serlo o hay algo que queríamos que suceda de una manera y sucedió de otra. Entonces ahí tenemos como esa lucha interna de tener que entender que la vida no sucede como nosotros queremos que suceda. Ahora, cuando entendemos que lo que está sucediendo no me está castigando, sino que está impulsando mi crecimiento, lo que yo empiezo a hacer es transformar la mirada negativa de los sucesos de mi vida y empezar a verlos desde una mirada positiva. Y como les estaba diciendo, esto es un desafío. Yo primero necesito darme ese espacio de dolor, de sufrimiento, ese espacio en el que
como que me permito sufrir, me permito llorar, me permito estar en ese dolor. Y por supuesto que va a depender del tamaño de nuestro dolor, el tiempo que nos lleve ese tiempo de entrar adentro y de llorar y de sentirme triste y angustiado. Y muchas veces nos sucede que cargamos muchos dolores de nuestra infancia y esos dolores de nuestra infancia se trasladan al adulto y cuando el adulto empieza a vivir ciertas situaciones se empieza como nos empezamos como a ahogar. Sería como decir que vamos cargando equipaje a medida que vamos creciendo y en la adultez ese equipaje nos pesa de tal manera que ya no nos deja caminar. Se vuelve como una fuerza de gravedad que nos impulsa a quedarnos quietos, nos tira hacia adentro, no nos deja salir, no podemos como movernos, parece que fuéramos presas de nuestro dolor. Y precisamente lo vamos a hacer en la medida en la que sigamos resistiendo a entrar en ese dolor. Ahora, en el momento en el que yo entiendo que ese dolor está buscando transformarme, que ese dolor está buscando que lo escuche, que lo entienda, que lo analice. Cuando yo entiendo que ese dolor me está pidiendo análisis, es que yo dejo de luchar con el dolor y empiezo a buscar herramientas, empiezo a buscar formas de transmutar y de trascender ese dolor. Y si yo nunca hice el viaje de autodescubrimiento, si yo nunca hice un viaje de autoanálisis, y posiblemente va a ser un viaje largo y me va a requerir como mucha autoindagación. Y no es necesario que lo hagamos solos. En mi viaje personal yo he hecho muchas terapias y he pasado por muchos maestros, digo yo, y cada uno me ha enseñado cosas diferentes. Y siempre he ido como aprendiendo y en la medida en la que yo aprendía, sanaba un dolor y a su vez salía a buscar otro maestro, ¿no? Otra información, otro método terapéutico, otra forma de entender o de encontrar, vamos a decir, las respuestas que yo no tenía. Yo tenía un grupo de preguntas que me habían quedado de mi propia infancia, de mis propias historias, y todas esas historias me pesaban. Me pesaban en mi vida y yo necesitaba como responderlas. Y esos fueron los motores que me llevaron a precisamente trabajar estos dolores internos y después en lo que fue mi futuro, vamos a decir, de esa época, convertirme en alguien que acompaña procesos de desarrollo personal, que acompaña personas precisamente a vivir estos momentos de dolor y a buscar o a usar las herramientas que yo aprendí, poder trasladarlas a las personas que vienen a mi consulta, ¿no? Entonces, cuando entendemos que es precisamente el dolor lo que me está pidiendo trascender, yo, como estaba diciendo, me rindo, renuncio al querer vivir la vida sin reconocer ese dolor y empiezo a hacer ese viaje de autoanálisis. Y como también les estaba diciendo, va a depender de la cantidad de dolor que yo haya cargado o de la cantidad de equipaje que yo cargue en mi mochila, el tiempo que me lleve a hacer ese viaje. Y no necesariamente tiene que ser un tiempo específico. Muchas veces nos damos un tiempo de autoanálisis, luego seguimos con nuestra vida, después nos damos otro tiempo y muchas veces son como desencadenantes los que nos van llevando a la autoindagación. Entonces, supongamos que en el ejemplo que yo le estaba dando me quedé sin trabajo o vengo de una racha de que, no sé, tengo un año de trabajo normal y me echan, un año de trabajo y la empresa quiebra, un año de trabajo y sucede alguna situación en la que me tengo que ir y así. O vengo pasando de pareja en pareja, o tengo una tristeza que no logro comprender de dónde viene, o no puedo pasar tiempo solo. Y como les estaba diciendo, muchas veces esto nos sucede cuando pasamos nuestros 30. A veces antes, pero generalmente desde que nacemos hasta nuestros 30 es como que venimos como con todo un impulso que como que hacemos cosas, hacemos y no nos cuestionamos tanto, como que venimos con todo un impulso de las ideas de nuestra adolescencia y recién a los 30 nos empezamos a cuestionar. A veces no, yo me cuestioné mucho antes. Yo ya en mi adolescencia viví ciertas experiencias de dolor que a mí me hicieron vivir mi joven adultez como en una búsqueda. Más allá de que estaba estudiando, estaba trabajando, salía con amigos y demás, pero siempre estuve como en una búsqueda para entender estas situaciones de dolor. Entonces, hay dolores que son más, vamos a decir, desencadenantes y hay otros dolores que son más profundos, que vienen más en lo profundo de nosotros. Entonces, el desencadenante va a ser esa situación que yo siento que es un castigo. Supongamos esto que les estaba diciendo de, no sé, que siempre me bochan de una materia, o no me logro concentrar para estudiar, o
tengo tal enfermedad que me imposibilita para tal actividad. Entonces siempre hay un desencadenante. Y ese desencadenante me empieza, bueno, a veces por ejemplo lo que nos pasa es que estamos en el deporte y, no sé, tenemos una lesión que nos deja un año entero en cama. Y vos decís, ¿cómo puede ser que me pierda todos estos campeonatos? Ya no puedo avanzar por acá. Y esa lesión es el desencadenante que hace que yo entre para adentro y empiece a encontrarme con una tristeza que estaba ahí. Y muchas veces nos sucede que empezamos, no, como que nos enfocamos muchísimo en el accionar, en el deporte o en diferentes otras actividades que tenemos en nuestra vida. Nos enfocamos en accionar y precisamente ese accionar nos está alejando de reconocer ese dolor. Y cuando hay una situación en la vida que nos frena, esa situación que nos frena nos pone en la cama y esa situación de estar en la cama nos empieza a mostrar todo un grupo de tristezas que tenemos. Y al principio empezamos a distraernos, miramos películas, leemos algún libro y demás, pero llega un punto en el que ya no nos alcanza, llega un punto en el que la tristeza nos está llamando a escucharla. Y es precisamente ahí cuando yo me rindo, cuando yo suelto, que empiezo ese viaje de transformación o ese viaje de crecimiento. Y como les estaba diciendo, no tiene que ser todo de una, en mi experiencia no fue de una, y no quiere decir que haya terminado. Yo siento que el desarrollo personal, cuando uno se embarca en esto, como en la toma de conciencia de que siempre estamos como creciendo, es para toda la vida. Pero por supuesto que uno como que cierra algunas etapas. Es como decir, bueno, estos dolores de la infancia ya los cerré, ya le pude poner una conclusión, ya los pude como entender. Más allá de que posiblemente después, dependiendo de ciertas experiencias que uno va viviendo, por ejemplo, yo todavía no soy padre, pero el día que sea padre, sí siento que va a haber muchas cosas que se van a despertar en mí, que voy a como a revivir de esa infancia que he trabajado mucho, pero hasta esa experiencia no voy a saber cómo lo voy a vivir. Sí puedo hacerme una idea, sí puedo imaginármelo, pero no lo voy a poder como tener adelante a la experiencia hasta que no la viva. Y así con muchas experiencias. Uno va trabajando en la infancia, va trabajando en esos dolores y generalmente siempre ese trabajo va a estar relacionado con la experiencia que yo estoy viviendo actualmente. Entonces supongamos que en el trabajo a mí me pasa que siempre me despiden porque soy muy impulsivo y le grito a las personas. Entonces, si me van echando de 2 o 3 trabajos, es posible que tarde o temprano me lleve a hacer un replanteamiento de qué me pasa que constantemente grito. Y cuando me empiezo a hacer ese replanteamiento, posiblemente me encuentre con ciertos dolores de mi infancia. Y esos dolores los voy a estar trabajando en torno a esta experiencia laboral, al desencadenante. Como les estaba contando en el ejemplo de a medida que uno va creciendo, vive otras experiencias y posiblemente si esa persona resuelve esa cuestión de la infancia, si más adelante es padre y se reconoce gritando a sus hijos, bueno, es posible que se vuelva a trabajar ciertas situaciones similares. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que siempre a medida que vamos viviendo nuevas experiencias, vamos eh, como comprendiendo con mayor profundidad ciertos dolores que hemos vivido o ciertos dolores que carga mi sistema familiar, por ejemplo. Y en la medida que yo los voy trascendiendo, voy creciendo, voy madurando y ese dolor cobra sentido. Y dejo de sentirlo como un castigo y empiezo a entender que es un impulsor. Es el dolor que me impulsó a trascender tal experiencia personal o a crecer de tal manera. Sería como decir, ese dolor de la infancia o esos dolores que yo he vivido fueron los que me impulsaron a después, no sé, volverme en terapeuta en mi experiencia, estar acompañando procesos de desarrollo personal, volverme en un coach ontológico. Todas esas experiencias de dolor, el buscar tantas herramientas para lograr trascender esos dolores, fueron los que después me impulsaron a hacer esto que estoy haciendo ahora, a compartir información, a contarles métodos, formas de resolver precisamente estos dolores. Que si no hubiesen estado ahí, posiblemente mi vida hubiese tomado otros caminos. Entonces, como esto, todos tenemos experiencias que nos van como guiando, que nos van como llevando a la persona que nos vamos convirtiendo. Pero si no entramos en esos dolores, si los seguimos evadiendo, si nos convertimos en evasores, porque otra cosa que hacemos mucho es nos evadimos, queremos evadir entrar en estos momentos de dolor y para eso estamos en sociedades que parece que están armadas para evadir el dolor, ya sea desde ciertas medicaciones
que no siguen un plan real, sino que solamente nos medicamos. Puede ser, por ejemplo, con drogas, drogas sintéticas, con el alcohol, con estar mirando series constantemente. Siempre nos estamos como escapando y no entramos en estos espacios de dolor para trascenderlos. Y eso significa que si nunca entramos en esos dolores, nunca entendemos por qué están ahí y tampoco nunca le damos un sentido a ese dolor y por ende tampoco dejamos que ese dolor nos como que nos guíe hacia dónde debería estar más como orientada nuestra vida. Porque si entendemos que el dolor es un impulsor y que también a través de ese impulso yo le doy como un sentido a ese dolor y ese sentido le da un sentido a mi vida o transforma el sentido que yo le estaba dando a mi vida, supongamos que yo a través de ciertos dolores que viví me termino convirtiendo en un médico. Si yo no trasciendo ese dolor de, no sé, de haber perdido a tal familiar por tal enfermedad que me llevó a estudiar medicina, si yo no hago ese viaje, esa transformación, nunca empiezo a estudiar medicina, solamente me quedo evadiendo el dolor y me dirijo hacia otros caminos en mi vida. Ahora, cuando yo empiezo a entender esos dolores, es que empiezo a darle un sentido a ese dolor y ese mismo dolor le da un sentido a mi vida. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que muchas veces queremos como encontrar una orientación, un propósito, un sentido en nuestra vida y no nos damos cuenta de que no se trata tanto a veces de encontrar un sentido, sino trabajar en los dolores que yo tengo. Y a veces esos mismos dolores me empiezan a orientar, me empiezan a decir hacia dónde o me empiezan a mostrar otra forma de ver la vida que me orienta o me permite como iniciar un viaje de crecimiento y de transformación personal. Y por supuesto, a cada quien le toca encontrar su propia experiencia. Yo siento que una de las experiencias que a mí más me marcó fue el haber perdido a mi mamá muy joven. Yo era adolescente, ya estaba llegando estaba con 20 años más o menos tenía, 20 por ahí estaba, y fue una experiencia de dolor que a mí me marcó. A mí no tanto por la circunstancia en la que murió, sino por todo lo que sucedió antes, por todo lo que venía sucediendo en mi familia, que yo sentía que no podía como salvarla, que no podía evitar, como que yo la veía entrar en un huracán de decisiones que la estaban llevando a ciertos lugares que yo sabía que iba a desencadenar en eso y no podía hacer nada porque, bueno, cada quien elige en su vida y yo no podía, sobre todo siendo más chico y adolescente, e incluso si somos adultos tampoco podemos, como frenar esas decisiones. Y cuando llegó ese momento de su muerte, es como que yo ni siquiera podía como llorarlo, porque había una parte mía que me decía, eh, y es como si se lo hubiese buscado. Vivió toda una vida para llegar a ese punto y no como no trascender o no tomar ciertas decisiones que la lleven hacia otros lugares. Entonces yo tenía una mezcla de dolor y de enojo por las decisiones que ella había tomado en su vida. Con el tiempo, por supuesto, lo fui entendiendo y fui comprendiendo qué es lo que le sucedía y por qué había vivido lo que vivió y por qué tomó las decisiones que tomó. Pero en ese momento yo estaba con esa mezcla de enojo y dolor. Me acuerdo que ni siquiera podía llorar y lloraba de noche. Entonces cuando estaba durmiendo, soñaba con ella y me despertaba gritando y llorando y sacudiéndome y no entendía, yo era como que me quería agarrar el sueño, como que no me quería despertar porque no lograba vivir como que no lograba transmutar ese dolor en lo consciente, vamos a decir. Entonces me iba a dormir y vivía ese dolor, ¿no es cierto? Así como ese dolor que les estoy contando, todos tenemos. A todos nos toca experiencias de dolor que en la medida en la que las vamos como que vamos entrando, que vamos comprendiéndolas, que vamos trabajando, le vamos dando un nuevo sentido y esa misma historia de dolor nos va como guiando nuestra vida y y vamos creciendo de ese dolor. Ahora, si yo nunca hubiese hecho las terapias que hice para poder sanar esos dolores y otros dolores de mi infancia, nunca hubiese podido como encontrar la paz que hoy puedo encontrar frente a esas situaciones y lo mismo, poder escuchar a personas, vivir esas experiencias y poder decir con mucha tranquilidad, sí, son experiencias que vivimos y hay que trabajarlas para poder trascenderlas, porque si las dejamos ahí, si decimos que ese dolor no existe o si decimos que eso ya pasó y ya está,
nunca entramos en esa armonía o nunca entramos en esa paz, como que de poder soltar esas experiencias. Y muchas veces también el trabajarlas, como les estaba diciendo, hace que cobren un sentido, que esa experiencia tenga un sentido en mi vida y no que sea un castigo de, no sé, a veces sentimos que Dios nos está castigando. Entonces sentimos que es un castigo de un Dios malo que no nos quiere. Ahora, cuando lo vemos como un impulsor de cambio y de transformación, lo vemos como una oportunidad de crecimiento. Entonces es como un regalo. Y ahí hacemos esa inversión de decir el dolor como un castigo o el dolor como un regalo. Y ahí vemos a un Dios amoroso que nos quiere y nos quiere como impulsar, quiere que crezcamos de nuestras propias faltas. Y toda falta en nuestro sistema familiar es una falta personal también. Entonces, cuando nos encontramos faltas en nuestro sistema familiar, también es nuestra responsabilidad personal el trabajar esas faltas. Así que bueno, espero que les guste esta reflexión, que les dé para pensar en sus propias experiencias de dolor, que les permita comprender que de todas esas experiencias podemos crecer y que en la medida que crecemos de esas experiencias, que sanamos este dolor, es que encontramos la paz que muchas veces buscamos y también encontramos el sentido a ese dolor y por ende también como que reconocemos más sobre el sentido o el significado de nuestra experiencia de vida. Y por supuesto que nos toca seguir indagando, ¿no? Y nos toca seguir como profundizando y en la medida que vamos como aprendiendo, nos vamos como, en mi experiencia, nos vamos volviendo como que nos entusiasma. Nos entusiasma el saber qué más podemos encontrar o qué otro significado le podemos dar a la vida o cuánto más podemos aprender de nuestra vida. Espero que les guste la reflexión, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.